Buenas tardes y bienvenidos al Centro Cívico San Agustín. Nos es muy grato presentarles la segunda edición de los encuentros Centros Cívicos. Los encuentros, como sabrán, porque seguro que estuvieron el año pasado, es un proyecto impulsado por la red de centros cívicos de la ciudad de Burgos. Este proyecto tiene como objetivo crear una serie de espacios para la reflexión, el aprendizaje y también el fortalecimiento del tejido comunitario. En esta edición vamos a abordar un tema que es muy frecuente en nuestra vida cotidiana, como son los conflictos interpersonales. Y para ello tenemos el placer de contar con la presencia de la abogada, escritora y mediadora profesional Teresa Arzuaga, la cual va a ofrecer una charla coloquio que se titula Claves para la gestión de los conflictos interpersonales. Antes de comenzar la exposición de Teresa, me gustaría señalar algunas notas biográficas que seguramente van a ser de su interés. Fijaría en primer lugar la fecha de 2017, la cual fundó AIC, que es un gabinete de mediación para la resolución extrajudicial de los conflictos. El siguiente año, en 2018, y basado en su tesis doctoral, que se basa a su vez en un movimiento norteamericano que relaciona el derecho con la literatura, y la literatura, dicho sea de paso, es algo muy relevante tanto en la vida como en la obra de Teresa Arzuaga. Seguramente en algún momento hoy nos lo comentará, y si no, seguro que le preguntamos algo, porque es muy importante la literatura. Siguiendo con este ensayo, con el abogado humanista, por este ensayo fue reconocida y obtuvo un premio del Colegio de Abogados de Barcelona. Es autora también del ensayo publicado en 2021, No dramatices, que es este librito pequeño que tengo aquí. Este libro está constituido por un conjunto de relatos y el hilo conductor de ellos es el sentimiento de invisibilidad, el sentimiento de insignificancia. Digamos que lo que analiza en este libro es el impacto que tiene este sentimiento de invisibilidad en los conflictos cotidianos. Ya en 2025, es decir, el año pasado, en torno al mes de abril, publicó el ensayo Te veo, te escucho, te reconozco, una guía para la gestión inteligente de los conflictos, que es otro libro que tienen ahí, y este es el libro que da pie a esta conferencia que vamos a tener en el día de hoy. Quería comentar también que Teresa Arzuaga ha colaborado en distintas publicaciones, en distintos medios, incluyendo, lo voy a reseñar porque me parece muy interesante y muy relevante, la revista independiente, la revista cultural La Tenada, y en él escribe una serie de artículos que son como monografías sobre la escritora Virginia Woolf y también sobre su hermana pintora Vanessa Bell. Fundamentalmente se centra en lo que es la vida familiar, la infancia, muy interesante, se lo recomiendo. Luego también, ya por último, voy a ir terminando señalando que la obra en conjunto de Teresa Arzuaga destaca por su enfoque humanista del derecho, promoviendo la mediación como una alternativa al litigio, y argumenta que muchos conflictos, y esto es un principio básico de lo que constituye el libro y la conferencia de hoy, muchos conflictos podrían evitarse si las partes escucharan con generosidad, reconociendo al otro. En esta conferencia, Teresa Arzuaga nos va a ofrecer una serie de herramientas y claves que podemos tener en cuenta para una convivencia saludable. Así que, sin más dilación, yo les dejo con la protagonista de este día, que es Teresa Arzuaga. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación, y también quiero agradecer el cuidado con el que se ha preparado este acto. No es habitual y yo de verdad que da gusto venir así a los sitios. Pues Luis y el equipo de los centros cívicos, estoy muy agradecida. Y también a todos ustedes, valientes, que han venido hoy con este tiempo. De verdad se lo agradezco mucho, porque yo tenía hoy verdadera ilusión por poder compartir con los vecinos de Burgos algunas de mis reflexiones
de mis investigaciones y sobre todo de mi experiencia en el ámbito de los conflictos. Es que es verdad que el conflicto es algo que a casi nadie de aquí, por decir nadie, nos es ajeno, todos lo tocamos bastante de cerca y es normal porque siempre que hay convivencia hay conflicto. Porque convivir, como hoy contaba, que he estado en una televisión aquí en Burgos, que también ha sido una delicia, lo tengo que decir, convivir es interactuar y lo estamos haciendo constantemente y lo hacemos con nuestros distintos puntos de vista, nuestras distintas opiniones, gustos, derechos, intereses, con nuestra distinta cultura. Y eso pues produce desencuentros, produce diferencias, produce conflictos y es normal que se produzcan, porque se producen porque los seres humanos somos personas que hemos desarrollado nuestra individualidad, somos conscientes de nuestras opiniones, de nuestros gustos, las hemos desarrollado, conocemos nuestros derechos, nuestros intereses, y entonces es lógico que en la interactuación se produzcan desencuentros, que se produzcan conflictos. Si damos a la palabra conflicto una connotación negativa, es por el modo en que solemos resolver estas diferencias. Porque las diferencias en sí, ya digo, no tienen por qué ser negativas, podrían ser hasta positivas, ¿no? Pero estamos habituados, tenemos unos hábitos en la resolución de estas diferencias que ese título, No dramatices, hace alusión a que a veces sobreactuamos, a veces tenemos un exceso de emoción cuando se producen esas diferencias, tenemos una actitud excesivamente confrontativa y a veces hasta violenta, otras veces los evitamos y entonces nos produce una enorme frustración. Entonces el conflicto nos parece algo muy negativo, que no tiene por qué ser así. Y confrontación, que es quizá la reacción más habitual, significa que cuando hay esa diferencia de opiniones, de gustos, de intereses, de derechos, cuando hay esa diferencia, la reacción normal es a intentar ganar, a intentar salirnos con la nuestra y derrotar al contrario, ¿no? Y eso imposibilita cualquier posibilidad de diálogo, de un diálogo constructivo, que nos permita resolver los conflictos de forma eficiente, sin ese desgaste emocional tan horroroso, y esa manera que tenemos de hacerlo lo que provoca es que muchos conflictos terminen en los tribunales, con lo cual muchas veces también el desgaste es económico. Entonces, tenemos que, dado que estamos constantemente interactuando, lo normal sería, y que estos además, los desencuentros se producen por algo positivo, y es que las personas hemos desarrollado nuestra individualidad y somos conscientes de ella y que somos diferentes. Lo normal, lo ideal, más bien, sería en vez de esa confrontación, en vez de querer ganar, salirte con la tuya, estar en ese diálogo defensa-ataque, lo ideal sería que las personas, cuando hay un desencuentro, lo que hagan es colaborar y buscar una solución que sea satisfactoria para las dos partes. En lugar de una actitud confrontativa, el ideal sería que las personas, hasta cierto punto, normalizaran el conflicto, normalizaran esas diferencias y dijera, bueno, pues vamos a explorar juntos soluciones y alternativas. En lugar de tratar de defender nuestra posición y atacar todo lo que la ponga en peligro, vamos a intentar explorar soluciones. Sería, digamos, la reacción ideal, y es importante que este tipo de reacciones empiecen a normalizarse, que pasa también por normalizar el conflicto sin actuar con ese exceso de pasión, sino intentar ver que es normal que exista la diferencia y que es urgente que resolvamos las cosas mejor, porque nos va a producir menos frustración, porque es mucho más práctico, mucho más barato, mucho más eficaz,
va a mejorar nuestro nivel de vida. Y es importante y urgente porque además las personas en Occidente hemos ido cada vez obteniendo una mayor esfera de derechos y una mayor conciencia sobre ellos. De nuevo, esto es algo inmensamente positivo que tiene que ver con nuestra dignidad y que la cultura, la educación ha puesto un énfasis muy grande, ¿no? Que nadie pise tus derechos, todos estamos muy conscientes de nuestros derechos, ¿no? Un vecino tiene derecho a descansar y otro vecino es muy consciente de que tiene también derecho a divertirse. Y entonces, claro, esas esferas amplias de derechos y nuestra conciencia de ellos, pues hace inevitable en estas sociedades pobladas en las que vivimos que los derechos de uno choquen con los derechos de otros, ¿no? Entonces lo importante es que tengamos otra reacción, es decir, que ese reconocimiento de derechos y esa conciencia que tenemos sobre ellos no se convierta en un campo de batalla, no se convierta en una confrontación social. O sea, el hecho de tener una individualidad desarrollada, el hecho de tener muchos derechos y ser consciente de ellos, no se puede convertir en mayor confrontación entre las personas, en ese desgaste que nos produce y que los tribunales acaben hasta arriba de conflictos como están sobrepasados, ¿no? ¿Y qué significa que los conflictos terminen en los tribunales? Pues que estamos cediendo voluntariamente, sin que nadie nos obliga, a un tercero la potestad para decidir sobre nuestra vida sin que nadie nos obligue a ello, y además decidir sobre las cosas que más nos importan, como nuestros hijos, ¿no? Además tenemos que saber que los jueces en los tribunales se decide con arreglo a la ley, y la ley da muchas veces una solución estándar que no se ajusta necesariamente a lo que las personas necesitan en ese momento en concreto, ¿no? En esas circunstancias particulares. Y además tenemos que tener en cuenta que en los tribunales muchas veces el resultado es un resultado ganar-perder, que si la relación entre las partes continúa más allá de eso, los conflictos a veces, claro, con un ganador y un perdedor, lejos de solucionarse, se recrudecen, ¿no? Entonces, teniendo todo en cuenta esto, sabiendo que tenemos que en los tribunales no siempre está esta mejor solución, porque además es que tenemos que tener en cuenta que los tribunales, acudir al juez, no está pensado para que sea la primera y única vía para la resolución de nuestros conflictos, sino la última. Y se está utilizando como la primera y única vía de solucionar los conflictos. En la mayor parte de las cuestiones que tenemos rige el principio de autonomía de las partes, es decir, que podemos resolver el conflicto como nos dé la gana, atendiendo a los criterios que nos parezcan mejor y acordando lo que queramos. Y sin embargo, no lo hacemos, ¿no? Entonces, para resolver esta anomalía, sabiendo que quienes mejor solución van a dar a su conflicto son las personas envueltas en él, porque son las que conocen las circunstancias, porque nadie como ellas saben lo que quieren y necesitan, se ha aprobado una ley, que es la Ley de Medidas del servicio para deficiencia, en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que se aprobó el año pasado, y dentro de esa ley se establece la obligación de que las personas intenten llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda. Es decir, lo que establecen diferentes mecanismos, bien la mediación, a través de la negociación, a través de la conciliación, del dictamen de un tercero, que todos esos métodos lo que tienen en común es que intentan corregir esa reacción inmediata de confrontación en colaboración. O sea, intentan que las partes colaboren y por lo menos intenten llegar a ese acuerdo sabiendo que es la mejor solución para ellos antes de interponer una demanda. Pero claro, esto es muy difícil,
O sea, tú encuentras un conflicto y ponerte a cooperar con el otro, no tenemos ese hábito. No sabemos muchas veces qué hacer. Y no lo sabemos porque de una forma para mí extraña, y yo me he dado cuenta tarde, pero es así, no se nos ha formado en ningún momento de nuestra vida, no se nos ha dado una formación específica y especializada, como hemos recibido en otras, en ningún momento de nuestra vida, en algo tan trascendental y que afecta tanto a nuestra vida y a la paz social, ¿no? Y esto es extraño, ¿no? Y pensando en ello, me di cuenta que quizá una de las razones por las que no se nos ha dado esa formación es que yo me he encontrado que la mayor parte de las personas piensan que tienen un conocimiento suficiente para enfrentarse a los conflictos. O sea, yo solo esto lo he visto con la inteligencia, que la mayor parte de la gente también considera que tiene suficiente, ¿no? Cuando consideramos que tenemos suficiente es el don mejor repartido. Pero con los conflictos pasa algo parecido. Yo me he encontrado personas envueltas en un conflicto durante años y que no se habían planteado que si estaban utilizando las herramientas adecuadas para resolverlo, y no se lo planteaban porque no sabían que existía. Y a mí me pasó, o sea, yo pensaba que resolvía bien los conflictos hasta que me formé como mediadora y me di cuenta que realmente era mejorable lo que podía hacer. Y entonces empecé a interesarme por este tema y he escrito un libro en el que trato de establecer unas nociones básicas a partir de mi formación en mediación y también de las cosas que me han funcionado en mi experiencia como mediadora, un conocimiento que permita a las personas pues desenvolverse en los conflictos con una mayor conciencia de lo que está pasando ahí, con un mayor control sobre el conflicto, y que les permita pues conseguir cambiar en un momento dado esa actitud confrontativa por otra más colaborativa. Y eso es de lo que voy a hablar hoy, ahora, a partir de ahora. Voy a hablar de esto y me voy a centrar en una serie de conocimientos que sirven para cualquier conflicto, o sea, conflictos de pareja, familiares, conflictos laborales, de la ciudadanía, de todo, ¿no? O sea, una serie de nociones que veo que han funcionado en diferentes conflictos. Dentro de todo lo que podría hablar, voy a dar esas nociones generales. Y dentro de esas nociones generales me voy a fijar en 3 puntos para mí que son delicados y fundamentales, en los que hay que intervenir para gestionar bien un conflicto, que son las percepciones, las emociones y la comunicación. Y estos 3 elementos funcionan en el conflicto, están en forma de ciclo que es íntimamente vinculado. Nosotros percibimos algo que nos molesta, emitimos una comunicación violenta que he recibido por otra persona, que nos contesta con otra comunicación violenta, eso intensifica nuestra emoción y nos corrobora nuestra percepción, y esa corroboración en la percepción nos vuelve a enfadar, y ese es el ciclo del conflicto en el que debemos intervenir, ¿no? Debemos saber manejar estas percepciones, controlar esas emociones que nos impiden colaborar, y utilizar una comunicación que no invite a la defensa y al ataque, sino a la otra parte a colaborar en la solución del conflicto. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos un matrimonio, es un ejemplo que pongo con cierta frecuencia, pero que me sirve para otros muchos ejemplos que voy a poner hoy. Es un matrimonio, aparte que el conflicto es frecuente también, un matrimonio, una expareja que una de las partes se entera que la otra va a hacer un viaje. Imaginamos que es la mujer, se entera que el exmarido va a hacer un viaje con los niños en un periodo de vacaciones que no le corresponde. Ve esto, se enfada y lo que le dice es: no te vas a ir de viaje, nunca me tienes en cuenta. La otra parte recibe esta información y lo que le contesta es:
pues eso ya lo veremos. Tú lo único que quieres es molestar, ¿no? Ese es el ciclo, esa contestación negativa recibida por esta parte que todavía se enfada más y entonces se corrobora en su percepción de realmente no me tiene en cuenta, se vuelve, y ese es un ciclo de percepciones, emociones y comunicación violenta en el que tenemos que intervenir, y vamos a ver ahora cómo intervenimos. Empezamos por las percepciones, ¿no? Entonces, tenemos que saber que muchas veces, no siempre, pero muchas veces ocurre que en el conflicto lo que nos molesta no son los hechos, lo que ha ocurrido, es cómo interpretamos lo que ha ocurrido. En este ejemplo anterior, esta señora podría haber pensado que realmente, bueno, seguro que ha sacado los billetes porque solo ha encontrado billetes en estas fechas y ya hablaremos de esto, o incluso podría alegrarse y pensar, oye, qué bien, qué iniciativa más buena con los niños, qué más da las fechas. No, si se ha enfadado tanto es porque ha pensado, por ejemplo, nunca me tiene en cuenta, ¿no? Se va a enterar. Nunca me tiene en cuenta, ¿no? Y es sobre esta percepción sobre la que hay que actuar. ¿Por qué? Porque imaginemos que vamos al juzgado, ¿no? Y en el juzgado lo que dicen es quién tiene derecho de los dos si tiene derecho o no a irse de vacaciones. En el caso, imaginemos que a ella le dan la razón. Le dan la razón y dicen, mira, no se pueden ir de vacaciones porque las medidas de divorcio son ley y hay que estar a estas medidas. En ese caso, la percepción del otro de que la otra solo quiere fastidiar se acrecentará e interpretará todo lo que pasa desde ese punto de vista. Y ella misma ocurrirá cualquier otra cosa y tendrá de nuevo en cuenta que esa percepción de que no se la tiene en cuenta, ¿no? Entonces, es sobre estas percepciones sobre las que hay que actuar para eliminar el conflicto de esa relación. Y a veces, tratando los hechos en el juzgado, pues la cosa empeora bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar sobre estas percepciones? Pues tenemos que tener en cuenta que, como les ha ocurrido a esta pareja, muchas veces en el conflicto hay dos relatos que se van construyendo, dos relatos de culpabilización, digamos, o de acusación. Tú, uno es no me tienes en cuenta y el otro es lo haces para fastidiar. Y esos relatos se van alimentando, ¿no? Y claro, eso es, cuando tú vas a resolver un conflicto hay que salir de esos relatos como sea, porque es un relato de defensa, ataque, que impide, como hemos dicho antes, cualquier diálogo constructivo, ¿no? Hay que trascender esos relatos. El conflictólogo, desde mi punto de vista más importante y primero que ha existido, que es Galtung, tiene un libro, su libro, el primer libro importante sobre el conflicto se llama Trascend. No te puedes enredar en el relato. O sea, lo más importante es salir de esos relatos culpabilizadores en los que es facilísimo engancharte. Los mediadores lo sabemos, que no se puede, no te puedes quedar ahí. Y entonces, ¿cómo lo haces? Lo más importante en un conflicto es pensar en el futuro. Esos relatos culpabilizadores son relatos que son listas de agravios que se van sumando, que aumentan las emociones negativas a unos niveles y que es pura confrontación, ¿no? Hay que irse al futuro. Y la pregunta más importante que te puedes hacer en un conflicto es ¿qué quiero? ¿Qué quiero mirando al futuro? Y a partir de ahí empezar a solucionar, ¿no? En este caso, la mujer, a lo mejor pensando, la verdad es que hablo de casos reales, la mujer pensando dice, yo lo que necesito es tener la tranquilidad de que se va a contar conmigo. Me siento fuera de la familia, yo quiero articular algún tipo de acuerdo en los que en el futuro se me tenga en cuenta. Y la otra parte puede decir, bueno, pues yo
yo lo que quiero es tener más flexibilidad para poder, me apetece mucho llevarme a los niños de viaje y quiero tener esa flexibilidad. Y se puede llegar a ese acuerdo pensando en el futuro. Imaginaos la diferencia de engancharte con los relatos culpabilizadores, que es donde normalmente nos quedamos. También los mediadores hacemos otra cosa, y es que, como os digo, esos relatos se construyen de una manera interesada sin querer. O sea, la atención se va fijando en aquello que corrobora tu juicio. O sea, si tú piensas, bueno, pues es que no me tiene en cuenta, serás más sensible a aquellos momentos en que realmente no se te tiene en cuenta y obviarás muchas otras cosas. Es normal, o sea, eso es algo inevitable. Si tú ves una película con hambre y sale comida, la ves. Si no tienes hambre, a lo mejor ni la ves. O sea, entonces, sin querer vemos aquello con lo que estamos más sensibilizados, y eso ocurre en la construcción de los relatos. ¿Y qué hacemos los mediadores? Pues trascendemos el conflicto, es decir, lo abrimos mucho más. ¿Y cómo lo hacemos? Entablamos una conversación con las partes muy amplia, mucho más allá de su pequeño relato, de ese relato que han corroborado y que han construido y que los tiene atrapados. Nosotros les hacemos muchas preguntas, de tal manera que vamos a poner en mediación sobre la mesa aquellos datos que ellos, en la construcción de ese relato, no han tenido en cuenta. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo ahora de los vecinos de antes. Un vecino que dice que tiene derecho a descansar. Dice que el vecino que dice que tiene derecho a divertirse es un maleducado que no respeta a nadie. Y ha alimentado ese relato, ¿no? El otro, el que tiene derecho a divertirse, dice que el otro es un amargado y un racista. Y entonces han construido ese relato. Todo lo que hace uno y otro lo interpretan desde ese punto de vista, ¿no? Entonces nosotros tenemos una conversación amplia en la que de repente, pues ese chico habla de una infancia difícil y de lo importante que fue para él la música, y el otro dice que, bueno, pues que él es que está enfermo y que tiene un ahijado que es de color, y es que eso es real. O sea, pongo este ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa que hace que en ese momento las personas se perciban de manera completamente distinta, y aquello que las alejaba de colaborar, y esa visión nueva que tienen el uno del otro, les permite colaborar en el conflicto, ¿no? Y en la solución. Y ese cambio de percepción me ha ocurrido muchísimas veces. Por ejemplo, entre vecinos se interpreta muchísimo y se desconocen muchos datos que, cuando sacas a la luz y hablas de las realidades que tiene, cambia muchísimo la percepción, y es ese cambio de percepción lo que permite que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, primera regla de percepciones: no enredarnos en esos relatos culpabilizadores. Hay que salir de ahí, y la pregunta clave es ¿qué quiero? Y mirar al futuro. En segundo lugar, las emociones, el segundo elemento. Ya hemos visto que actuando sobre las percepciones logramos rebajar las emociones negativas. Pero en este punto quiero decir algo que para mí ha sido uno de mis descubrimientos más importantes en el ámbito de la resolución de conflictos, y que da título a mi libro, ¿no? Y es que a veces me he dado cuenta de que, aunque las partes se habían enfocado al futuro, sabían lo que querían, no querían avanzar, no querían pasar página del conflicto, se resistían. Había unas emociones todavía muy negativas, y yo decía, ¿pero aquí qué pasa? Entonces, investigando esto, leo a fondo a un psicólogo norteamericano que se llama Marshall Rosenberg, que es el padre de la comunicación no violenta, que muchos conoceréis. Y este señor lo que dice es que detrás de emociones fuertes, como la rabia, por ejemplo, o el enfado, muchas veces lo que hay es una necesidad insatisfecha que no se ha manifestado, ¿no? Y entonces mi descubrimiento es que, bueno, realmente yo me di cuenta de que era verdad.
Eso era verdad entre las personas que tenía en el conflicto. Y además, pero descubrí algo, y es que en los conflictos interpersonales, esas necesidades en un porcentaje muy alto, muchas veces son una necesidad de atención o de reconocimiento no satisfecha, que no habían manifestado, pero que estaban por ahí dando muchísimo la lata, ¿no? Y que las personas, hasta que no tenían esto resuelto, realmente no colaboran en el conflicto. Como haya una necesidad de atención o reconocimiento insatisfecha, las personas no colaboran en el conflicto. Y esto lo he visto muchas veces. Y os voy a poner un ejemplo. Una persona entra en un centro de salud y le dan nada más entrar un número. Y llega a una sala de espera donde es un número entre millones de números. Y está esperando con su número ahí, nadie le atiende, horas, hacinado. Y llega a un mostrador, pregunta, oye, mira, llevo horas aquí esperando. Y el del mostrador ni le mira, le dice, venga, siéntase que bastante tenemos nosotros también aquí. Entonces, cuando finalmente el médico le recibe, el médico está escribiendo en el ordenador y ni siquiera le mira la cara. Y además, como hay tanta gente, cuando él está explicando lo que le pasa, le corta la mitad. Y finalmente resulta que hay un resultado indeseado, que no acaba bien la cosa, pues le operan y no sale bien. Entonces, claro, esta persona que no se ha sentido atendida tiene más posibilidades de interponer una demanda, una denuncia, de no colaborar en la resolución de su caso. Porque el error se perdona, pero la falta de atención no. O sea, si ese mal resultado ha sido como consecuencia de una falta de atención y es percibido así, es mucho más complicado. Imaginemos el caso contrario, que esa persona, que además cuando estás en un estado de vulnerabilidad necesitas muchísimo más esa atención, imaginemos que esa persona ha recibido una atención exquisita, ¿no? Que se ha dado cuenta de que todo el personal se ha puesto en su lugar, que le ha entendido, que está atento a lo que necesita. Imaginemos que luego ocurre algo, ¿no? Esa persona va a colaborar muchísimo más, su actitud va a ser diferente. Pero no solamente los pacientes, es que eso le pasa a los hijos, le pasa a los trabajadores, le pasa a los clientes. Una buena atención, si hay un error, no tiene nada que ver que si no hay una buena atención. Y le pasa a los ciudadanos con sus políticos, ¿no? Si un ciudadano se siente atendido, si ocurre cualquier otra cosa, un problema, se sentirá mucho más colaborador. El problema es no sentirse atendido. Y es que la atención es una necesidad básica, atávica, que tenemos ahí, que casi está relacionada con la supervivencia. Imaginamos que vamos por la calle y somos invisibles completamente. La invisibilidad genera bastante angustia sin querer, porque, como os digo, está relacionada con la supervivencia. Necesitamos que nos vean para poder sobrevivir y eso lo llevamos dentro, y además es una manera de constatar que existimos, ¿no? Y eso está como por ahí debajo, pero aflora en nuestras relaciones. Y lo mismo con la necesidad de reconocimiento, y especialmente la necesidad de reconocimiento del daño y del esfuerzo. El reconocimiento del daño, os voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió. Era una familia, una madre con un hijo, y entonces iban a firmar un tema de una herencia. Y resulta que era favorable también para el hijo, pero el hijo se echaba para atrás todo el rato, boicoteaba, tenía una actitud como súper violenta. Y es que este chico le echaba en cara a la madre que hubiera vivido tanto tiempo con un padre que les hizo a todos la vida imposible. Y la pobre madre, estas palabras del hijo le hacían sufrir mucho, entonces trataba de darle explicaciones. Sí, o sea, a lo que le decía, le trataba de dar explicaciones. Mira, si es que yo estaba igual, es que yo no estaba aturdida, no tenía capacidad de reacción. Y estas palabras cada vez enfadaban más al hijo.
Y entonces todo se solucionó cuando esta madre dio al hijo una escucha generosa. O sea, no se defendía, no reconocía culpa alguna, simplemente escuchaba al hijo. Escuchaba y el hijo lo único que necesitaba es que su madre comprendiera el sufrimiento por el que a él había pasado. Eso es lo único que quería, porque a veces el padecer este sufrimiento y que pase completamente inadvertido produce pánico, y sobre todo en un chaval, ¿no? Dice, yo he pasado este miedo, necesito que alguien sepa este sufrimiento que he pasado, ¿no? Y esto ocurre en muchísimas situaciones, ocurre en los procesos de reconciliación, en los procesos de paz. Muchas veces lo que se necesita, a veces el perdón se ve como algo, decir, bueno, me pides perdón y pasas página, pero no sabes lo que me ha pasado. Y lo que me ha pasado es esto, y es también el principio de lo que se llama la justicia restaurativa en los procesos penales, que a veces la víctima tiene muy poco protagonismo y el que ha cometido el delito se mete en la cárcel y no se ha enterado de nada, se llena de resentimiento. Entonces hay un proceso complementario por el que ha cometido el delito, que se llama victimario, hace un esfuerzo por comprender el sufrimiento, que también le ayuda a él a mejorar, porque hay gente que a veces comete delitos y no comprende el daño que ha producido, y la víctima, que es la protagonista, se le da la capacidad de expresar el sufrimiento por el que ha pasado, y muchas veces es lo que sana. Pero esto en procesos de paz y en de pareja. Yo recuerdo el caso de una pareja que él se había portado mal con ella, en este caso era él, o puede ser ella, pero en este caso, y quería volver, pero ella estaba muy negativa, ella le acusaba, oye, pues qué va a ser. Y él trataba de defenderse, hasta que no hizo una escucha generosa en la que ni se defendió, sino en la que no reconoció su culpabilidad. No hace falta. Hay que olvidarse de las culpas, o sea, hay que ser generosos e intentar comprender el daño del otro. Y eso es lo que da más garantías a la otra persona de que algo así no va a volver a suceder. Y, por tanto, ¿por qué es tan importante? Yo me preguntaba también, ¿por qué es tan importante este reconocimiento del daño? ¿Por qué es tan importante el reconocimiento también del esfuerzo? El reconocimiento del esfuerzo también, recuerdo el caso de una familia que estaba desesperada porque un adolescente no colaboraba en casa, que no se hacían con él. Y le decían, es que, bueno, lo mínimo que puedes hacer, es que eres un vago, es que lo mínimo que puedes hacer, claro, si tú minimizas el esfuerzo que va a hacer la otra persona de antemano, es el elemento de menor colaboración. O sea, es imposible que alguien colabore. Tú imagínate que tu jefe está minimizando todas tus tareas, todo lo que estás haciendo, o sea, tienes menos aliciente, o sea, menos ganas de colaborar que nada, ¿no? El esfuerzo no se puede minimizar. O sea, las personas reconocidas y las personas atendidas colaborarán. Si no estás... cuando las personas, si ves que si en un conflicto las personas no colaboran, hay muchas probabilidades de que haya una necesidad de atención o de reconocimiento insatisfecha. ¿Y por qué es tan importante esta necesidad de reconocimiento? Voy a romper un poco, a lo mejor estoy hablando demasiado, voy a leer yo pensando en estas cosas de por qué es tan importante el reconocimiento, me encontré de repente con un reel de Instagram que recogía un diálogo de una película que me pareció bastante esclarecedor en este sentido, y que, si os parece, voy a leer ese pequeño diálogo. Es una película que se llama Shall We Dance, que está traducida como Bailamos, que es un diálogo entre la actriz Susan Sarandon y el actor Stanley Tucci, que yo creo que puede resultar descriptivo. Dice Susan: ¿por qué crees que la gente se casa? Stanley: pasión. Dice Susan: no.
Stanley, interesante, pensé que eres una romántica. ¿Por qué entonces? Y dice Susan, porque necesitamos tener un testigo de nuestras vidas. Hay 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Qué importancia tiene la vida de cualquiera? Pero en un matrimonio tú prometes que vas a cuidar de todo. Las cosas buenas, las malas, las terribles, las mundanas, todo el tiempo. Cada día dices, tu vida no será ignorada, porque yo la veré. Tu vida no pasará sin que la vean, porque yo seré tu testigo. Bueno, no se trata, la película no es muy buena, pero realmente este diálogo, este reel, tuvo medio millón de likes y una cantidad de comentarios impresionantes, ¿no? La gente decía, la pareja es el testimonio más importante de nuestra existencia tras nuestros padres, que lo fueron desde la niñez. Otro decía, también tenemos a los amigos, ellos son testigos que a veces nos conocen desde la infancia, ¿no? Muchos de los comentarios cuestionaban con razón el hecho de que las personas se casen para tener un testigo. Este es un asunto del que se puede discutir, desde luego, pero sin embargo, desde mi punto de vista, el diálogo acierta al señalar la centralidad que ocupa en nuestras vidas, aunque sea de forma poco consciente, la necesidad de que nuestras experiencias, sufrimientos, alegrías, nuestros esfuerzos y logros no pasen completamente inadvertidos. Y quizá las redes sociales, algunas de ellas, han logrado identificar también esta necesidad tan básica que tenemos, que puede ser un aliado en la resolución de conflictos y que puede ser un impedimento en el caso de que estén insatisfechas. Entonces, hemos visto las percepciones, las emociones y nos queda, por último, la comunicación, que es un elemento fundamental en la resolución de conflictos, ¿no? Y entonces ahora os voy a decir la herramienta más importante. La más importante y revolucionaria en la resolución de conflictos, la más poderosa, la que da más control, la que va a permitirnos transformar más la confrontación en la colaboración y que es más contraintuitiva. La herramienta más importante y que nos hace más poderosos es la escucha. Es contraintuitiva porque parece que el que más habla y el que más alto lo hace es el que más se impone en el conflicto, y es todo lo contrario, ¿no? Nosotros podemos pensar que por ejemplo, estamos muy enfadados y nos dirigimos a una persona, le empezamos a hablar y nos damos cuenta que esa persona de repente nos escucha y que se interesa, empieza por cómo nos sentimos y por qué necesitamos, ¿no? Es imposible luchar contra eso. O sea, eso desarma completamente con una eficacia en muchas ocasiones salvaje, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como digo, se utiliza, yo creo que es la herramienta que menos se utiliza. De hecho, los mediadores casi es lo más importante que hacemos. Hacemos la escucha que las partes no han hecho, ¿no? Porque es dificilísimo hacer esto. O sea, es la herramienta más difícil y la más eficaz. Tenemos que saber cuando escuchamos que lo que nos viene, lo que vamos a escuchar en un conflicto es un ataque, es un reproche, y que detrás de todo ataque, todo reproche, todo juicio, lo que hay muchísimas veces es una necesidad insatisfecha. Entonces nosotros vamos a transformar ese lenguaje de ataque. Mientras escuchamos, vamos a mostrar que escuchamos transformando ese lenguaje de ataque. A nosotros nos dicen, nunca estás en casa. Entonces lo que decimos, comprendo que te sientes solo o sola, te gustaría que pasáramos más tiempo juntos. Es un arma letal. O sea, tú dices eso y a la otra persona la dejas, que es difícil seguir adelante con la discusión, ¿no? Es muy difícil hacerlo, pero en determinados momentos, no siempre, pero en muchos casos, esta reformulación del lenguaje que siempre hacemos los mediadores, nosotros hablamos transformamos
todos los ataques en sentimientos y necesidades. Nos olvidamos de la culpa. A ti te pasa esto, esto es lo que a ti te gustaría, ¿no? Y haciendo esto, claro, es que ese es el lenguaje. Nosotros, una vez que hacemos eso, la persona que escucha y reformula así el lenguaje deja a la otra persona bastante anestesiada, porque lo que realmente necesitan las personas es que se comprenda cómo se sienten y lo que necesitan. Y tú lo acabas de decir. Y además tienes la garantía de que esa persona te va a escuchar. Si tú tienes algo que decir, esa persona va a colaborar una vez que has dicho eso. A continuación, claro, la persona que tiene que hablar no puede hacer un ataque, no puede reprochar. Si tú quieres hablar, te tienes que expresar a través de transformar el ataque en lo que, cómo te sientes y lo que a ti te gustaría, ¿no? En vez de decir, eres un egoísta, me gustaría que pasáramos más tiempo juntos. Y ya si encima haces una petición que le facilitas la colaboración al otro, como por ejemplo, me gustaría que fuéramos los martes al cine juntos, pues todavía consigues mucho más, porque le estás facilitando cómo pasar más tiempo juntos, ¿no? Le estás facilitando esa colaboración, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje que genera empatía en la otra persona, el lenguaje de las necesidades. Cuando tú hablas de necesidades y cómo te sientes, el ataque solo vas a recibir contraataque y defensa. Sin embargo, el lenguaje de las necesidades es tú generas una empatía, facilitas la colaboración y facilitas la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo a través de las necesidades. Mientras los derechos, por ejemplo, los juicios, los ataques generan contraposición. Cuando tú hablas también de mi derecho, los derechos suelen estar contrapuestos, es difícil hablar de derechos. Pero detrás de los derechos hay necesidades que a partir de ahí es muchísimo más fácil generar un acuerdo. Por tanto, 3 elementos, y termino ya, solamente voy a repasar, lo prometo. Percepciones, no enredarnos en los relatos. Emociones, atender a la necesidad de atención y de reconocimiento, que puede estar en los conflictos. Si las tenemos cubiertas, lo resolveremos bien, si no, mal. Y una comunicación que invite a la colaboración. Y para eso, fundamental, la escucha y expresarnos de una manera, a través de necesidades, de sentimientos, que inviten a la otra parte a colaborar. El lenguaje de las necesidades genera una forma de resolver los conflictos mucho más humana, que genera mucha más empatía y mucho más civilizada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido una estupenda tu conferencia, llena de notas que seguramente todos vamos a coger muchísimas ideas e incorporarlas, porque aunque es verdad que has hablado de aspectos que pueden ser pues algo trillados teóricamente, ¿no? Como puede ser la escucha, ¿no? Sin embargo, es un recurso que da la impresión que, tal y como lo has comentado, pues que seguramente no lo hagamos de la manera más adecuada, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de lo que has comentado en relación a las emociones y a la comunicación, como 2 aspectos. Uno, en parte, lo que significa lo que es el control de las emociones, es decir, lo que parte de uno. Y hablas que hay que tener un lenguaje no tanto desde el punto de vista de los juicios, de la culpabilización, sino que creo que está más centrado en saber pedir, en hacer una petición, una necesidad. Yo necesito incluir ese lenguaje, ¿no? de los intereses que uno tiene y de lo que uno quiere. Pero sin embargo, me parece que es algo complejo. O sea, quiero decir que creo que incluso hacías alguna alusión en el libro a que es un lenguaje, es una manera de expresarnos en la que no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados. Me parece enormemente complejo, porque lo más sencillo, lo que te sale en ese momento es pues un tono más acusador,
eres egoísta, o como has dicho, o culpabilizador, me parece realmente complicado. Entiendo que eso será una de las herramientas, uno de los trabajos más complicados de hacer en mediación, ¿no? Eso respecto a los recursos de control de emociones por parte nuestra, pero luego, por otro lado, respecto a cómo actuamos respecto a los demás, pues evidentemente ahí está esa escucha activa que creo que no lo hacemos muy bien. Dicho este comentario, una de los aspectos más reseñables para mí de tu ensayo es cuando hablas de que detrás de un conflicto existe una necesidad insatisfecha, ¿no? Y tal como lo ha señalado Rosenberg, decías, y que en tu caso, y por tu observación, tu experiencia, etcétera, pues has visto que son necesidades de atención y reconocimiento. Señalas en el libro que muchas veces lo que hacemos, y si podías explicar algo en relación a este tema, es que sobreactuamos. Es decir, que es una manera quizá entiendo yo, de no reconocer, de no querer resolver de alguna manera las necesidades, o una especie como de huida, ¿no? O sea, ¿qué exactamente quieres decir con sobreactuar, o como denominas el libro, dramatizar? Sí. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Muy bien, voy a recoger un poco todo porque todo está relacionado. La escucha es un aspecto trillado, pero para mí no suficientemente dicho, de verdad, porque nadie se escucha. O sea, lo que hacemos mediadores es básicamente eso, porque en un conflicto nadie se escucha porque se cree que es una situación de inferioridad, o sea, como que estás... Y es todo lo contrario, o sea, el escuchar la superioridad de una persona que escucha, muchas veces lo vemos incluso cuando ves una persona que sabe escuchar, que hay una que está venga a hablar y la otra escuchando, a mí me inspira muchísimo más control de la situación el que está escuchando que el que está venga a hablar, ¿no? Que el otro está dominando la situación, lo tiene en sus manos, habla, y el otro es el que muchas veces, a lo mejor hablando de sí mismo o de verdad, la escucha, para mí no está suficientemente dicho la superioridad, el control de la situación que puede llegar a dar, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, es contraintuitivo todo. Parece que el que escucha, el que habla de necesidades, es inferior, es todo contraintuitivo, es todo lo contrario. El que habla de necesidades genera una empatía en el otro que le ayuda a colaborar en lo que necesita. El que ataca, que parece el más fuerte, el que sobreactúa, sobreactuamos porque no nos gusta reconocernos necesitados, no nos gusta vernos en ese papel de necesitado. Entonces sobreactuamos, nos encontramos muchísimo más a gusto hablando de juicios de derechos, nos encontramos más poderosos en el conflicto que hablando de necesidades, de yo necesito. Preferimos acusar, eres egoísta, a decir yo necesito estar más contigo, ¿no? Y la acusación no solamente nos impide satisfacer nuestras necesidades, sino que cada vez que lo hacemos estamos un paso más lejos de conseguirlo. Y yo creo que esto, lo digo también en el libro, tiene que ver con cierta educación, y eso sí que llamo a los centros educativos y tal, que hay una labor que hacer también, no solo conocer unas herramientas, sino creo que culturalmente tenemos una imagen, culturalmente se ha potenciado una imagen de nosotros mismos que no nos ayuda en este sentido, no nos ayuda a colaborar en los conflictos, que son una imagen que no es negativa, o sea, se nos ha hecho, somos personas competitivas, se nos educa para competir en el difícil mundo laboral, también se nos educa pues somos personas autónomas, la autonomía se ve como sinónimo de dignidad, ¿no? Entonces, no nos gusta vernos necesitados, o sea, casi nos parece como algo indigno. Yo creo que debemos reconciliarnos con esta imagen de personas dependientes que lo que necesitamos es colaborar. En el colegio al niño se le dice, no, déjale que se ponga el babi solo. No, tiene que aprender solo. Está bien, pero también tiene que aprender a pedir ayuda, a que el amigo esté pendiente de si la necesita, ¿no?
y reconciliarnos con nuestra debilidad. Somos personas vulnerables, dependientes, que básicamente lo que necesitamos es colaborar. La convivencia necesita colaboración y para eso tenemos que saber pedir ayuda y reconciliarnos con esa imagen que es mucho más real, ¿no? La sobreactuación viene de no estar reconciliado con esa imagen. Sobreactúas, en vez de solucionar tu conflicto, te pones a emitir juicios, acusaciones, a hacer valer tus derechos, en vez de centrarte en la solución y en lo que necesitas de verdad en ese momento, ¿no? Y es por una imagen también, en parte, que te sientes más poderoso. Y en el conflicto lo que parece más débil es lo que te hace más poderoso. Eso incluso lo señalas en la tercera parte del libro, que hablas de aquellos aspectos culturales que de alguna manera pues los tenemos interiorizados en nuestra sociedad, como los que señalas, es decir, la autonomía, la fortaleza, y sin embargo, de cara al conflicto, estableces como una dicotomía, ¿no? Es decir, dices que habría que asumir de alguna manera los valores de alguna manera contrapuestos, ¿no? Es decir, por un lado esa vulnerabilidad, también esa dependencia. Sin embargo, aunque somos, como dice el filósofo McIntyre, que somos seres dependientes, en realidad es muy difícil que nosotros podamos reconocer eso. Quiero decir, no, de alguna manera está tan insertado en nuestra cultura que es difícil que podamos lidiar un conflicto reconociéndonos esa vulnerabilidad. Sin embargo, señalas en el libro que esa vulnerabilidad muchas veces te lleva a conquistar de alguna manera o a solventar un conflicto, ¿no? Es lo que lo resuelve en muchísimas ocasiones. O sea, por ejemplo, unos vecinos, ¿no? Cuando conocen las circunstancias, que están peleados a muerte, pero porque se perciben, o sea, no es lo mismo reaccionar a un conflicto con una persona que tú percibes como autónoma, competitiva, que si persona, si sabes, tienes conciencia de que también es vulnerable, dependiente, igual que tú. Y tú mismo lo eres y el otro también. O sea, deberíamos como tenerlo más presente, porque yo a veces, de verdad, que hay veces que recurro únicamente a eso. O sea, a que las personas conozcan su lado, el uno del otro, su lado vulnerable, su lado y que no conocían en el conflicto, los saco a la luz, les obligo a sacarlo a la luz en un proceso de mediación. Inmediatamente surge entre ellos una empatía y una manera de resolver el conflicto completamente distinta. Es que venían la imagen que tenemos en general, todos de todos, somos como que estamos de alguna manera compitiendo y sobreactuando, porque tendemos a pensar que somos fuertes en esa sobreactuación, ¿no? Y es al revés. Bueno, enseguida vamos a dar paso al público y estoy seguro que tendrán cuestiones que plantear. Hay mucha gente que trabaja con temas familiares y tiene también este tipo de conflictos. Te quería preguntar antes, en relación a, bueno, señalabas al principio que no tenemos una formación específica en temas de conflicto, cuando, bueno, sería lo común o lo adecuado, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de interacciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? De manera cotidiana, ¿no? Tenemos interacciones, por lo tanto, muchas posibilidades de tener conflictos, y si no los tenemos, muchos seguramente porque los estamos evitando constantemente por actuaciones determinadas, ¿no? Entonces, el hecho de que, bueno, hay esa sensibilización. ¿Tú crees que ha cambiado algo, que haya una mayor sensibilización hacia esa formación, esas habilidades un poco en temas de gestión de conflictos? Y relacionado con esto, ¿crees que también el hecho de que creo que España es uno de los países con más contenciosos, con más... esto es porque somos un país muy legalista, es decir, pero quizá también por ese hecho, es decir, porque no tenemos la costumbre, a lo mejor no tenemos sí, exactamente, herramientas y formación adecuada para ponernos a ello. A lo mejor tiene que ver en parte esa cantidad de conflictos que hay, o conflictos que se dirimen en un tribunal, y formación, esa relación que hay.
Sí, o sea, a ver, yo lo que sí que creo que está viendo es la necesidad, se ha advertido la necesidad urgente, como se explicaba al principio de la exposición, de que los conflictos se tienen que empezar a resolver de alguna manera. Entonces, esta ley nueva obliga a las personas a hacerlo, pero claro, si no tienes una formación mínima, es verdad que los mediadores y todo ayudan, ¿no? Pero yo creo que sería muchísimo mejor que además se diera formación. O sea, mi libro y lo que he dicho hoy, que son unas normas así, unas reglas así muy básicas, es una propuesta más de las muchas que puede haber, ¿no? Lo mío quiero que sea un ejemplo de hasta qué punto, unas normas básicas, unas reglas básicas, conocer un poco qué pasa en el conflicto y tal, puede llegar a ayudar. Además es que yo hablo de cosas que he visto que funcionan. O sea, se me podrá discutir cosas, lo admito perfectamente, pero que han funcionado también, pues si no, no hablaría de ellas, ¿no? Pero sí que todavía creo que en el plano de la formación queda muchísimo por haber, aunque sí ha mejorado la concienciación. Con respecto a España, es un país que tiene muy poca tradición de negociación y más de conflictos en los tribunales que otros países que tienen más, tienen una tradición más de negociar, ¿no? Aunque, por supuesto, en esto también España está evolucionando. Pero ¿qué pasa? Que en los tribunales la reacción es confrontativa, o sea, y la construcción es de un relato. Tú tienes que construir un relato que parezca verdad y que te dé la razón. Y eso es lo que yo me he dedicado a deshacer hoy con mi charla para resolver los conflictos de forma no confrontativa. O sea, tenemos hábitos que nos llevan a que sea difícil este paso a la colaboración, ¿no? Pero por eso creo que es importante empezar a educar en el corazón, o sea, las personas que se empiecen a reconciliar con esa, con esa indigencia existencial en la que vivimos todos. O sea, somos dependientes, vulnerables y desde niños tenemos que aprender a pedir ayuda y a darla cuando se necesita con total normalidad y sin dramatismos, ¿no? Y la autonomía sin duda es una maravilla, ¿no? No somos súbditos, somos autónomos y es verdad, pero también somos dependientes. No es incompatible ser autónomo con reconocernos que dependemos emocional y vitalmente de los demás y verlo con naturalidad. Lo último y paso al público. Tengo una curiosidad. En mediación, claro, trabajáis con las dos partes, pero ¿qué ocurre? Quiero decir, ¿siempre podéis conseguir que las dos partes vayan a mediación? O cuando si trabajáis con una de las partes, ¿qué capacidad de influencia hay en que se pueda resolver conflictos si una de las dos partes decide que no quiere ir? Pues mira, es que esta es una de las dificultades que yo me encontré cuando empecé en mediación, porque ahora es un poco más obligatorio. O sea, es una cosa que se percibe más como un paso previo a veces a poner la demanda, pero cuando yo empecé en mediación era gente que venía voluntariamente por ganas de hacer las cosas de una forma un poco pacífica y bueno, pero claro, cuando unas personas están en conflicto es difícil que se pongan de acuerdo en nada y mucho menos en venir a mediación, que a saber qué es eso, ¿no? En aquella época, ¿no? No sabía qué era. Pero muchas veces nos ocurría que venía solo una de las partes. Entonces, pues al final yo dije, bueno, yo voy a coger a una de las partes, le voy a dar herramientas, un poco cosas de las que os he hablado hoy y que tengo en mi libro, unas cuantas herramientas que le ayude a ella a gestionar el conflicto con la otra parte sin un mediador. En el fondo de lo que os he hablado hoy es de eso, ¿no? Y funcionaba. Muchas veces solucionaban ellos el conflicto y otras veces lograba que la otra parte viniera a mediación. Bueno, pues yo creo que podemos pasar al público, a ver si queréis hacer alguna cuestión. Yo tengo más cuestiones si no queréis, pero... Sí. Hola, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por tu exposición, me ha encantado. Y yo quería comentar que me he quedado con esa parte tan importante de la escucha activa.
luego diré lo de la dificultad. Quería simplemente compartir con todos, a colación de lo que has comentado de la escucha activa, una película que vi hace poco titulada Las dos caras de la justicia, donde a través de, es un hecho experimental, donde hay un mediador con dos grupos de personas muy enfrentadas. Unos son víctimas y los otros son presos, sin delito de sangre. Pues gente que ha robado, que te ha entrado en tu casa, que te ha tirado del bolso, que... Entonces, a través del mediador se enfrentan estos dos grupos. El resultado es interesantísimo, lo que se genera y lo que se crece ahí es una película francesa, se titula, como he dicho, Las dos caras de la justicia. Y se ve el poder de la escucha activa. Cuando eres capaz de comprender por qué ese señor que pasaba por ahí te ha tirado del bolso, que no lo justifica, dices, vamos a ver, que se busque la vida, o sea, que llevo mis cosas, ¿por qué me tiene que tirar del bolso? O sea, tengo derecho a insegura. Y el otro expone sus motivos por qué ha tirado y ve su historia. Entonces, ahí se crea una corriente entre los dos grupos que al final tiene un tinte pues hasta cómico, porque pasan cosas. Eso por una parte, recomendarla, que se ve muy bien el tema de la... Al final el mediador se va porque ya se entiende muy bien entre los dos grupos. Y tiene pinceladas cómicas, graciosas dentro del dramatismo que supone las consecuencias para una víctima de un robo, de un atraco, que te entren en tu casa, y el que lo hizo, o sea... Y luego la otra parte que quería comentar, y ya también termino, es la dificultad de la escucha activa. Porque, vamos, yo he tenido una experiencia cercana hace poco con el tema del cuidado a unos padres dependientes habiendo 3 hijos. Cuando, claro, es un tema muy válido, que yo creo que lo hemos vivido la mayoría, ¿no? Porque yo, porque tú, porque yo hago más, porque ¿dónde está escrito que yo tenga que responsabilizarme? Porque tú apareces por aquí solo para decir tienes que... O sea, ese es un conflicto importante donde encima te quedas una dificultad, pues de que hay un hecho doloroso, unos padres pues malitos, y poca predisposición a la escucha o a intentar mediar, o sea, que se te cierran todas las puertas. Cuando dicen, pues yo... En fin, bueno, solamente eso. Gracias. No, sí, es un conflicto muy frecuente en el que en el fondo cada uno quiere que se reconozca el esfuerzo que para él supone, porque la tendencia es unos a minimizar el esfuerzo del otro, que antes decía, y ahí, bueno, pues lo importante es concentrarse en el esfuerzo que hace cada uno y no minimizar el esfuerzo de los demás, porque aunque a lo mejor no entrar en esas competiciones, ¿no? Y poco a poco eso van colaborando, o sea, porque muchas veces la negativa es a que también hay estigmatizaciones en los grupos familiares de uno es el no sé qué, y la gente está luchando en el fondo contra esa estigmatización, contra que no se le reconoce, cada persona es distinta, a uno es lo que le cuesta mucho a uno, le cuesta menos al otro, y entonces intentar ser equitativo es muy complicado, o sea, uno está enjuiciando lo que hacen los demás, ¿no? Si tú reconoces un poco el esfuerzo e incluso el que a ti te parece que hace menos esfuerzo, muchas veces esa persona responde muy bien, pero tendemos a hacer lo contrario. Sin querer. Bueno, me toca. Bueno, enhorabuena, Teresa, y muchas gracias por acercarte aquí a hablar bueno, pues de tu libro, hablar de algo tan interesante y tan importante y necesario. Y enhorabuena al equipo de Centros Cívicos, porque bueno, sí, ya os he dado las gracias por lo que habéis hecho, supongo que habéis hecho un trabajazo, Paloma, Verónica, Luis. Bueno, la pregunta va un poco en la línea de la ley de eficiencia judicial, que precisamente obliga a esa resolución alternativa de conflictos, que visto así, la verdad es que la filosofía es muy buena, obviamente, y claro, no tiene un pero luego en la práctica no sé cómo, no sé, a lo mejor es pronto todavía para juzgar los efectos que pueda tener, porque es relativamente reciente, y es verdad que cuando algo empieza, pues al principio es un poco caótico siempre, hasta que se va asentando, ¿no? Y se va... Pero
tengo una duda, y ya que tú eres mediadora y estás trabajando en ello, yo siempre he entendido que la posición que uno tiene frente a cualquier tipo de intervención, el que sea, marca mucho el éxito de esa intervención. No es lo mismo ir voluntariamente y asumiendo que yo quiero solucionar un conflicto que cuando llego y me obligan a ello, ¿no? De alguna manera. Y en muchos casos quiero pensar, o no lo sé, pero probablemente la gente vaya simplemente para cubrir el expediente. Y no sé si tú en la práctica, cuando te encuentras con esa, bueno, pues con esa mediación obligada que se impone por ley, te encuentras con más dificultades si esa posición, eso, en el conflicto precisamente es de activo o de pasivo, si en ese sentido te estás encontrando con más dificultades y si te ayuda esa diferencia. A ver, por un lado, tienes razón absolutamente en todo lo que... O sea, tu análisis es perfecto. O sea, es verdad que la gente obligada va en principio a cubrir el expediente, pues sí. Es verdad que cada vez va siendo más conocido también. Entonces, antes teníamos el problema de que venían los convencidos, entre comillas, pero tampoco... pero venían pocos. Ahora vienen más obligados. O sea, también es una ventaja. Y también hay que saber que los mediadores, básicamente en lo que estamos especializados, es en transformar actitudes confrontativas en colaborativas. Transformamos la confrontación en colaboración. En eso es en lo que estamos especializados, con lo cual, más o menos, aunque es difícil, en muchas ocasiones conseguimos incluso con aquellas personas en las que no vienen creyendo, que no saben ni lo que es, que vienen a cubrir el trámite, pues precisamente es que estamos especializados en eso. O sea, en conseguir, como te digo, un mediador hace una escucha que una persona que está en un conflicto, en una situación de impotencia horrorosa, tú le escuchas, le aclaras la situación, le haces pensar en lo que quiere. Es muy difícil que no quiera eso. O sea, yo, como digo, aún así me pasaba que no lo querían, Entonces me daba cuenta de que había que solucionar otros temas que estaban por debajo, ¿no? Como una necesidad de atención, de reconocimiento, etc. Y entonces yo creo que al final casi todo el mundo lo quiere, casi todo el mundo. O sea, en mi caso, yo la verdad es que tengo mucho éxito dentro de mis... Salvo aquellas personas que tengan clarísimo una cosa, que es un trámite y tal, en general la mayor parte de las personas terminan colaborando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se oye. Creo que sí. ¿Lo tenéis? Enhorabuena, también me uno a las palabras que los compañeros y las compañeras han previamente comentado. Y bueno, pues antes de darte mi más sincera enhorabuena, como docente también que soy, me gustaría, por favor, si es posible, Teresa... Es que no te veo, perdona, ¿quién es? Sí, Vale. Gracias. Me gustaría, por favor, he apuntado un montón de pequeñas anotaciones a medida que ibas haciendo la maravillosa exposición que has realizado. Y tengo una pequeña duda que, bueno, como ser vulnerable, reconozco en una de las partes que has tocado, que es fundamental y que es el inicio, digamos, de toda situación de conflicto y de cómo manejamos ese conflicto, que es la percepción. Entonces, has comentado que efectivamente el cómo interpretamos una situación es lo que va a hacer que entremos, digamos, en esa bola de nieve, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito, por favor, si fueras tan amable, de darnos alguna táctica, alguna herramienta para poder trascender y salir de esos relatos. Muchas gracias por vuestra colaboración y a ti especialmente, Teresa, gracias. Muchas gracias. Yo lo he dicho que
para mí la manera mejor es hacerte la pregunta más importante que tienes que hacer en un conflicto. O sea, el relato, cuando tú estás metido en un relato culpabilizador, tienes que saber que es una cosa que has alimentado, que es sesgada hasta cierto punto, que te va a impedir colaborar, te va a impedir completamente solucionar. Tú puedes quedarte ahí, pero sabes que no vas a solucionar el conflicto, tienes que proyectarte al futuro. Mira, voy a poner un ejemplo de una carta. Hace poco una persona me dijo, mira, quiero recuperar la amistad con una persona. Y léete esta carta que le he escrito, a ver qué te parece. Entonces la carta era una lista de agravios, porque el día de mi cumpleaños no viniste, porque tal, igual. Entonces yo le digo, ¿tú qué quieres? ¿Cantarles las 40 o recuperar la amistad? Porque si lo que quieres es recuperar la amistad, tienes que involucrarle en algo apetecible del futuro y dejar ese relato. O sea, muchas veces uno tiene que saber qué quiere. ¿Qué quiere es la pregunta, ¿no? Y si tú lo que quieres, a ver, yo quiero recuperar la amistad, ¿segura? Sí, pero estás completamente segura, entonces haz algo apetecible para ella, que quieras colaborar en recuperar la amistad. Con esa lista de agravios, con ese relato que te has montado de tu historia con ella, es imposible, o sea, le va a dar algo. Entonces, hay que saber lo que quieres, ¿no? Muchas gracias. A ti. Buenas tardes y enhorabuena, Luis, Teresa, y muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Yo voy a hablar como madre, ¿vale?, de un niño de 11 años y, como todos sabemos, en los patios de los colegios y en los colegios en general pues hay muchos conflictos. En el caso del cole de mi hijo, los niños de sexto de primaria les han formado, no sé muy bien cómo, para que cuando haya conflicto entre el resto de los patios, ellos actúen. No sé si les han dado unas herramientas o de qué manera lo hacen, no lo sé muy bien. ¿Ellos perdonan? ¿Ellos? Sí, actúan. O sea, de mediadores, sí. Sí, Cuando sí, llegan sí. a sexto, pues les forman, no sé si a un grupo, a todos o cómo lo hacen exactamente. Y mi pregunta simplemente es, esto es un tema educacional también, claro, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, que no nos han educado muy bien en el tema de los conflictos, cómo resolverlos y tal. ¿Qué consejo podrías dar, no sé, a los colegios o a la educación en general, que se puede hacer con los niños desde pequeños para, por lo menos, no llegar a tanto conflicto en el futuro? Bueno, pues eso que hacen en el colegio a mí me parece fantástico y tiene resultados buenísimos. Y, por ejemplo, en temas de bullying, un bullying incipiente, a mí me parece fundamental. O sea, fundamental sentar al que está haciendo, y muchas veces que esté un alumno que tenga cierto carisma mediano, y un alumno que se escuche, que esto hay que hacerlo muy medido, o sea, y con muchísimo cuidado y sobre todo protegiendo muchísimo a las víctimas, que desde mi punto de vista se las protege poco, se las escucha poco, y yo creo que eso es esencial, ¿no? Y entonces, que un niño diga que hay muchas veces que los chicos son bestias y no saben el daño que causan, ¿no? Y que esos niños que causan daño públicamente tengan que conocer el daño que causan, ¿no? Reconocer ese daño y hacerlo que lo comprendan, a mí me parece fundamental. Y luego en conflictos pequeños, pues a mí me parece de lo más educativo si está bien hecho, claro, tiene que estar muy bien hecho. O sea, lo que no se puede es improvisar. Yo creo que con eso hay que ser cuidadoso. Y con respecto a lo que he dicho antes, ya digo que creo que hay que empezar a educar más en la colaboración y menos en la competición, pero muy seriamente. O sea, bueno, que no hace falta ser tan fuerte ni tan autónomo, o sea, que está muy bien, ¿no? Y que también, oye, pero yo creo que vamos a reaccionar mejor si nos vemos todos. O sea, yo hablo de la palabra común indigencia, que me gusta, que si tenemos más en mente nuestra común indigencia existencial, ¿no? O sea, somos personas que no sabemos muy bien qué hacemos en esta vida, que somos débiles y muy necesitados, y a partir de ahí creo que actuaremos de otra manera.
Gracias, Teresa, por la charla. Alguna experiencia tenemos en el asunto de la escucha, pero yo te voy a pedir unas claves para aprender a manejar los silencios entre las personas, tanto en la pareja como en las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Los silencios a veces son interesantes, pero muchas veces son dañinos. Los silencios espaciados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías decir algo sobre ello? Sí. El silencio a mí me parece que entre pareja muchas veces es el peor castigo, lo que más daña a una relación, muchísimas veces. Castigar con el silencio es quizá de las cosas que me parecen, porque en ese silencio se genera muchísimo resentimiento por las dos partes. Hay una calma tensa, muy tensa, que acaba explotando. O sea, yo no estoy de acuerdo con esos silencios. Es verdad que tampoco hace falta hablarlo todo, ¿eh? No hace falta uno que todo lo que se le pasa por la cabeza soltarlo, ¿no? O sea, no, a lo mejor hay cosas que te han sentado mal que te tienes que dar un paseo. O sea, ese silencio me parece fabuloso, ¿no? Porque luego y darle una vuelta a determinadas cosas. No hay que hablarlo absolutamente todo, sobre todo en la pareja. Hay que dejar respirar a la otra persona, porque es que las personas somos complejas. Muchísimas veces no sabemos lo que nos pasa. Es que muchísimas veces no sabemos lo que nos pasa. Le damos una explicación, pero que la mayoría de las veces no es real. ¿Por qué preferimos una cosa que otra? ¿Por qué nos sienta mal algo? Es que es dificilísimo saber por qué nos sienta mal. Habría que rebuscar tanto que es mejor que te des un paseo y a lo mejor se te pasa, ¿no? Porque es que ni tú mismo sabes. A veces, por ejemplo, a la pareja se le achacan muchísimas cosas de tu vida, de tu dificultad existencial, las proyectas sobre el otro, sobre tu pareja, sobre tu compañero de trabajo, proyectas tu dificultad vital. Y eso hay que tener, es mejor callarse a tiempo, analizarse un poco. En ese sentido, sí. Lo que es muy negativo es el castigo con el silencio, o sea, dejar de hablar al otro porque estás enfadado, ¿no? Eso estropea las relaciones. Gracias por lo que he oído, lo he interiorizado y me parece muy bien. Pero creo que una vez nos pasó algo que no me lo podía creer. Cuando estaban edificando todos estos pisos de alrededor, mi hermana y yo decidimos comprarnos uno, porque nos parecía muy bonito, espacioso. Compramos unos muebles también muy bonitos y estábamos súper felices. Bueno, yo sabía que la vecina que nos iba a venir, éramos de igual oficio, bueno, por no decir oficio, docentes, que nos conocíamos, que habíamos estado en algún colegio juntas. Yo me alegré un montón cuando me dijo, ¿qué piso te toca? Digo, Teresa, y a mí también. Ay, digo, qué bien, qué bien. Digo, verás, como ya nos conocemos y todo, pues a mí nunca me había pasado nada con nadie. Pero claro, igual fue por eso. Entonces, vimos que la puerta que nos habían puesto, una puerta para cerrar bien todo, vimos otras mejores, que dijeron que estaban pues con muchas cerraduras y todo eso. Lo pensamos y nos fuimos a comprarla. Bueno, vinieron a traérnosla y nos dijo el señor, dice,
esta puerta dice, no cabe en vuestra casa, dice, la tendré que cerrar. Digo, vale, digo, tenga mucho cuidado y bien. Bueno, la cerró y se conoce que dejó, aunque la limpió un poco, algo de polvo a la entrada del ascensor. No nos habíamos dado ni cuenta. Porque a mí no me cuesta nada coger una escoba, una fregona, lo que sea, y bajar 3 pisos. Pero ¿cuál será nuestra sorpresa cuando un día mi hermana y yo... ¿Podría hacer la pregunta? Porque nos tenemos que ir enseguida. Si no le importa, concretar la pregunta que le quiere hacer a Teresa Arzuaga, por favor. Sí, yo la quería decir que me encontraba nos encontrábamos como muy tranquilas. Genial. Y cuando de repente estamos comiendo un domingo, ¡pum, pum, pum, pum! Hacia la puerta. La dije a mi hermana, mira, a ver. Bien, pero ¿pregunta concreta tiene? Sí. ¿Cuál? Pues que cuando conoces a una persona y la has tratado y la ves como colaboradora, tú te crees que la vida te va a ir así. Pero eso no es una pregunta, está haciendo una reflexión. Bueno, sí. Es que tenemos que terminar porque son cerca de las 9 y hay que ir cerrando. Si no le importa... Si vino a mi casa en unas condiciones que yo también mismo veo inexplicables, y me dijo, hay que decírselo a la comunidad. Yo desde entonces espabila mucho. Como puede ser que se lo tenga que decir yo. La manera en que has vivido. Muchísimas gracias. ¿Sabes por qué era? Porque nos creía que nosotras dos éramos inferiores, porque el otro era médico. Muchísimas gracias por su colaboración. Por su testimonio. Gracias. Un minuto, bueno, ya como son quedan 2 minutos para las 9, entonces lo vamos a dejar aquí. Quería poner punto final a este segundo encuentro, agradeciendo a todos su presencia y su reconocimiento, desde luego, porque en el día tan climatológicamente hablando tan malo que ha hecho, pues tiene muchísimo mérito que hayan venido por aquí. Por supuesto, también la presencia, especialmente a la conferenciante Teresa Arzuaga, y también agradecer a todos los que de un modo u otro han participado en la organización de este evento. Aunque hemos sido educados para valorar la autonomía y la independencia emocional, esa cultura de la fortaleza individual ha dejado algo fundamental. No podemos sostenernos del todo solos. Muy al contrario, nos necesitamos. La propuesta de esta conferencia tenía un objetivo sencillo: volver a mirar al otro y dejarse mirar, porque solo cuando nos permitimos ver y ser vistos podemos empezar a construir relaciones reales, sostenibles y transformadoras. Muchísimas gracias, os esperamos en el próximo encuentro. Gracias de verdad a todos vosotros por haberos acercado. Me he sentido especialmente bien, de verdad, ¿eh? Y gracias también por el cuidado con el que se ha preparado este encuentro. Muchísimas gracias de corazón.